Muy buenos días. Reciban todos una cordial bienvenida de parte de la Secretaría de Salud de Barranquilla, en cabeza del doctor Humberto Mendoza, secretario de Salud, y la doctora Ligia Oviedo, jefe de la Oficina de Salud Pública. De antemano agradecemos su asistencia. Mi nombre es Marvel Payares, soy médico veterinario zootecnista y soy la persona quien va a compartir este espacio con ustedes. Espacio creado porque es de nuestro conocimiento que muchos de ustedes no lograron ingresar el viernes pasado a la capacitación organizada por el Instituto Nacional de Salud y nos han manifestado tener dudas e inquietudes y pues pensamos que este espacio nos puede ayudar para resolver estas dudas. ¿Todos me escuchan bien? Buenos días, sí se está escuchando perfecto. Sí, todo. Ok, bueno. Viruela símica también es conocida como viruela del mono o monkeypox. ¿Qué es y cómo se transmite la viruela símica? Primero, hay que aclarar que esto no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que se detectó por primera vez en 1958. Es una zoonosis que es causada por un virus ADN bicatenario del género Orthopoxvirus. Se transmite a humanos a través del contacto directo con lesiones y secreciones, contacto cara a cara o contacto con objetos contaminados como ropa o ropa de cama. Como les decía ahorita, es una enfermedad zoonótica que circula entre mamíferos, en algunas especies de simios, en roedores como ratas, lirones y ardillas. Origen de la viruela símica. El primer caso diagnosticado de viruela símica fue en 1970 en la República Democrática del Congo, en un niño de 9 años. Importante aclarar, esto es una enfermedad endémica del África Occidental y Central. En las últimas décadas, en estas zonas de África, los casos han venido en aumento. Se habló de un brote en el 2017 en Nigeria con 132 casos, un brote en el 2003 en Estados Unidos, en el Reino Unido un brote en el 2018, al igual que en Israel, y Singapur en el 2019. Hablemos de la actualidad, mayo 7 del 2022. Aquí me detengo un poco a aclarar dudas que he venido escuchando en esta última semana. Si bien es cierto, la viruela símica, los primeros casos diagnosticados en mayo del 2022, fueron diagnosticados en una clínica de salud sexual en pacientes que manifestaron haber tenido relaciones sexuales con personas del mismo género. Es importante aclarar que no hay una predisposición de esta enfermedad para la población homosexual. No debemos estigmatizar a esta población con la viruela símica. Hay que entender cómo se dio, cómo inició el brote para evitar esta estigmatización. El brote inicia con un superdiseminador, una persona que viaja a zona endémica, es decir, a África. Posteriormente se dirige a Islas Canarias a un evento masivo, puntualmente a una fiesta, donde la mayoría de los asistentes eran homosexuales. Entonces, obviamente, ¿quiénes van a ser los primeros diagnosticados? Pues personas homosexuales que eran las que estaban en la fiesta compartiendo con el superdiseminador. Otro punto a aclarar, no se ha comprobado que la viruela símica se transmita por contacto sexual. Lo que sí es cierto es que durante el contacto sexual hay un contacto cara a cara y como les mencioné ahorita, ¿Me comprueban si me escuchan? Sí se escucha. Sí se escucha.
¿Sí se escucha? Sí le escuchamos, doctora, gracias. Ok, entonces, les venía mencionando que no está comprobado que la viruela símica se transmita por contacto sexual. Lo que sí es que durante el contacto sexual hay un contacto, una exposición cara a cara, donde hay intercambio de microgotas respiratorias. Como les decía ahorita, esta enfermedad se transmite por microgotas respiratorias, por contacto directo con lesiones o fluidos o por contacto con objetos contaminados, como ropa o ropa de cama. Entonces vemos aquí 2022, el primer caso reportado fue en el Reino Unido, en mayo 7. Vemos que luego aparece en Suecia, aumentan los casos en Reino Unido, luego en Portugal con 14 casos, casos aislados en Suecia con un solo caso, Alemania, Bélgica, España, Italia, Francia, y a mayo 25 ya encontramos 217 casos, encabezados por 71 casos en el Reino Unido, 51 en España y 37 en Portugal. Aquí no estaban incluidos los 2 casos confirmados de Argentina. La transmisión e incubación de la viruela símica. Como les venía diciendo ahorita, es una zoonosis, se transmite por contacto directo con un animal o un humano infectado, con sus lesiones o fluidos, contacto cara a cara o por objetos contaminados. En el contacto directo se incluye consumo de carne de animales infectados. El periodo de incubación de la viruela símica es variable, va de 6 a 16 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. Características clínicas y complicaciones. La viruela símica inicia con una sintomatología y signos inespecíficos, como fiebre, mialgias, astenia, dolor de garganta, escalofríos, ¿sí? Y evoluciona de 1 a 5 días con la aparición de las erupciones. Las erupciones tienen una etapa de desarrollo, inician con máculas, que son lesiones de base plana, se desarrollan a pápulas, posteriormente a vesículas y terminan en pústulas. Las complicaciones de esta enfermedad son infecciones bacterianas secundarias, vómito, diarrea y deshidratación. En los signos encontramos linfoadenopatía, que se presenta en el 90% de los casos de viruela símica, es decir, aumento de tamaño de los ganglios linfáticos. Aquí esto lo pasamos. Aquí sí necesito atención porque es de las mayores dudas que nos están manifestando las diferentes IPS. Vamos a hablar de definición de caso. Son 2 tipos de caso: caso probable, caso confirmado. ¿Qué es un caso probable? Un paciente que presente síntomas como fiebre mayor de 38.3 grados, cefalea intensa, linfoadenopatías, mialgia, astenia intensa y el posterior desarrollo del rash, que es característico de lesiones pustulosas o papulovesiculares. Ahora quiero que nos concentremos en el lado derecho de la pantalla. El caso probable sí o sí debe cumplir con estas condiciones. 1, nexo epidemiológico con un caso confirmado o probable en los últimos 21 días. O debe también haber tenido antecedente de desplazamiento a ciudades con brotes confirmados en los últimos 21 días. O antecedente de viajes a zona endémica. Un paciente que solo presente la sintomatología que mencioné anteriormente, pero que no cumpla los criterios epidemiológicos que se encuentran a mano derecha de la pantalla, no se pueden clasificar como caso probable. Por tal razón, no se deben notificar en el CIVIGILA. Importante, y voy a hacer mucho énfasis en esto. Al recibir pacientes con este tipo de sintomatología, deben sí o sí confirmar si tuvo un nexo epidemiológico con un caso probable o confirmado, es decir, una persona que presente signos igual que él y que haya sido confirmada en laboratorio o que haya viajado
a zona endémica o a alguna región donde ya esté confirmado el brote o con otra persona que ya esté como caso probable. Antecedente de desplazamiento a ciudades con brotes confirmados en los últimos 21 días y antecedentes de viaje a zonas endémicas. ¿Qué es un caso confirmado? Un caso confirmado es el que ya se le envía la muestra al laboratorio y a partir de pruebas moleculares nos confirman que es viruela símica. Aquí, dentro del diagnóstico, es importante descartar eventos de contexto epidemiológico de importancia local, como es la varicela, el herpes zóster, sarampión, el virus manos, pie, boca, Zika, dengue, chikungunya, herpes simple, impétigo, infección gonocócica, sífilis primaria, secundaria, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, moluscos contagiosos y reacciones alérgicas. Es decir, hay que hacer un diagnóstico diferencial con todas aquellas enfermedades que cursen con erupciones o exantemas en piel. Nos hablan de hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades de importancia local. Entonces vamos a concentrarnos en la varicela, ¿sí? Vamos a mirar la diferencia en cómo se presenta una viruela símica y una varicela, cuáles son las diferencias. Entonces, primero, en ambas hay fiebre. En el caso de la viruela símica, la fiebre se presenta de 1 a 3 días antes de la aparición del rash. La varicela, en la varicela la fiebre se presenta de 1 a 2 días antes de la aparición del rash. La apariencia del rash en la viruela símica es frecuentemente está en una sola etapa de desarrollo. Recuerden que el rash va de mácula, pápula, vesícula, pústula. Mientras que en la varicela frecuentemente está en múltiples etapas de desarrollo. El desarrollo del rash en viruela símica es lento, bastante lento, mientras que en la varicela es rápido. Aquí importante, distribución del rash. El rash en la viruela símica inicia en el 95% de los casos en rostro. Se expande a palmas de mano y planta de los pies en el 75% de los casos. Luego, mucosa oral en el 70% de los casos, genitales en el 30% de los casos y en la conjuntiva en el 20% de los casos. En varicela vamos a encontrar una erupción más densa en tronco y va a estar ausente en palma de manos y planta de los pies. La linfadenopatía va a estar presente en viruela símica, mientras que en la varicela va a estar ausente. Aquí hay que tener cuidado porque ahorita con las lluvias inicia la aparición y el aumento de casos de varicela, no nos vayamos a confundir. Entonces es importante que esta diferencia entre estas dos enfermedades queden claras para no confundirnos. Vigilancia epidemiológica y notificación de los casos. Aquí la vigilancia activa es con el ánimo de identificar casos probables y sus contactos con el fin de realizar aislamientos oportunos y detener la transmisión de la enfermedad. Entonces, en primer lugar, identificamos casos probables y su fuente de infección. Si viajó a alguna zona, si viajó a África, que es la zona endémica de la enfermedad, o alguna ciudad de los países que les mencioné anteriormente, donde ya se han confirmado brotes, o si tuvo contacto con algún caso probable. Este caso probable se aísla inmediatamente, ¿ya? Y se le toman muestras. Más adelante les voy a hablar del tipo de muestras que vamos a tomar. Solo los casos probables van a ser notificados en el Civigila con el código 900, que es eventos sin establecer. Ojo, solo los casos probables. Vuelvo y repito, no nos basta con tener un paciente con los signos anteriormente nombrados, sino que hay que hacer el estudio epidemiológico. Esto es importante, no podemos aislar uno del otro para clasificarlo como probable. Entonces, en el código 900, vamos a hacer la notificación en el código 900 del Civigila
Y en la variable que dice dirección de residencia vamos a diligenciar diagnóstico de viruela símica. Allí vamos a escribir eso, diagnóstico de viruela símica. Listo. Voy a pasar de diapositiva y ahora retorno. Porque ahora vamos al siguiente punto, identificar y gestionar contactos. Vamos a definir qué es un contacto. Un contacto es una persona o grupo de personas que han tenido una o más exposición con un caso probable o confirmado de viruela símica en su fase infecciosa. ¿Cuál es la fase infecciosa de la viruela símica? Desde la aparición de la erupción hasta la cicatrización, que es la caída de la costra como tal. Pero también se habla de una probabilidad de transmisión cuando inician los signos inespecíficos, es decir, durante la etapa prodrómica de la enfermedad, cuando inicia la fiebre, cuando el paciente comienza con fiebre, mialgias, dolores de cabeza, mialgias, dolores de cabeza, dolor de garganta, linfoadenopatías, y ahí se habla de una probabilidad de transmisión, entonces se incluye dentro de la etapa infecciosa. Entonces, si un contacto, una persona tiene exposición con un caso probable o confirmado durante esta etapa, ¿qué tipo de exposición? Sea cara a cara, contacto directo con las lesiones o los fluidos o con el material contaminado, ropa o ropa de cama, ya es un contacto y debe iniciar una vigilancia activa. Los contactos no se deben aislar de manera inmediata. Estos contactos van a continuar con sus actividades rutinarias, pero sí se van a someter a una vigilancia activa durante 21 días. 21 días que inician desde el último día que tuvo contacto con el caso probable o el caso confirmado. Durante estos 21 días vamos a monitorear día a día si aparecen o no signos inespecíficos de la enfermedad. Fiebre, malestar, dolor de garganta, mialgia, astenia, ¿sí? Linfoadenopatía. En caso que presente alguno de estos signos inespecíficos, ahí sí lo vamos a aislar y los 7 días posteriores vamos a vigilar que no aparezca o que si aparece el rash. ¿Ya? En caso de aparecer el rash, ya lo clasificamos como un caso probable y tomamos muestra de la lesión para enviarla al laboratorio. Es allí cuando el contacto se vuelve en caso probable y lo voy a notificar en el SIVIGILA. Mientras tanto, no se puede notificar. Entonces, aquí van a ver los formatos que recibieron esta semana, ¿sí? Donde dice, la parte derecha dice formato para monitoreo para contactos por 21 días. Este formato, si ustedes lo lograron leer, viene día a día, del día 1 hasta el día 21, donde tiene unas casillas para verificar si durante cada día presenta alguno de esos signos inespecíficos que les nombré. Del lado izquierdo vemos el formato de investigación epidemiológica de campo, que ya es para la caracterización del caso probable. Ya el contacto se vuelve un caso probable, entonces yo voy a hacer seguimiento si aparece el rash, dónde está localizado, el estado en el que está, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo con la información de los contactos que he identificado y voy a empezar a hacerle seguimiento o vigilancia activa? Esa información la voy a recolectar y la voy a consolidar como un informe de reporte de situación y se lo vamos a enviar al gestor del sistema de alerta temprana del instituto. ¿Sí? Existe un formato, yo se lo voy a hacer llegar con la compañera Claudia Villa y le voy a pasar una carpetica con todos los formatos para que las tengamos así organizadas y no nos confundamos. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el caso es probable o confirmado? ¿Cómo lo vamos a manejar? Si es un caso que no requiere hospitalización y va a quedar en casa,
Primero hay que aislar el caso y se va a aislar en una habitación y se va a generar presión negativa natural, que es puerta cerrada, ventana abierta. La persona que vaya a tener contacto con el paciente debe usar elementos de protección como batas, guantes, respirador N95 y protector facial o gafas, ¿sí? La higiene de manos fundamental, no se debe excluir. El manejo adecuado de la ropa que se quite el paciente o cuando se vaya a hacer cambio de ropa de cama no se debe agitar de manera vigorosa para evitar contaminar el aire. Limpieza y desinfección constante de elementos, de objetos. Este virus es sensible a desinfectantes de nivel bajo o nivel intermedio. Ahí entra el alcohol, el hipoclorito de sodio. Entonces podemos hacer limpieza constante de los elementos con este tipo de desinfectantes. En el caso que se requiere ingreso hospitalario, lo primero que hay que hacer es determinar una ruta de atención al paciente. Aislarlo por contacto y aerosoles. Aquí se recomienda aislarlo en una habitación con presión negativa. En caso de que no haya disponibilidad, se le debe dar una habitación individual al paciente con baño interno. Igualmente, Dale a compartir pantalla. Quítale compartir, dale compartir pantalla tú. Comparte la pantalla tú. ¿Tú quedaste ahí? Baja, baja, baja. pido disculpas, no sé qué pasó. Caso de ingreso hospitalario, entonces iba que el personal médico debe utilizar elementos de protección como bata, guantes, respirador, N95 y protector facial o gafas. Igual lavado de mano constante, protocolos de limpieza y desinfección de todos los dispositivos médicos e insumos. Ya les hablé del tipo de desinfectantes que a utilizar, que es nivel bajo o intermedio. Con esto les desactivamos las propiedades biofísicas y bioquímicas a este virus y manejo adecuado de los textiles y telas que han tenido contacto con estos pacientes. Toma de muestras. Bueno, aquí la muestra recomendada es hisopados de la lesión. Se toman hisopados de la lesión en diferentes partes del cuerpo, lesiones ubicadas en diferentes partes del cuerpo. Puede ser exudado espontáneo o se puede generar una presión física para obtener el exudado. También se pueden tomar muestras de costras, pero nunca se deben mezclar fluido con costra, deben de ir en tubos separados. Estas muestras deben de ir en tubo taparrosca con un medio de transporte viral, solución salina estéril o almacenamiento en seco. También otro tipo de muestra que se recomienda es hisopados nasofaringeos u orofaringeos y toma de sangre en caso de que sea necesario. Si se va a tomar muestras de sangre, se debe tomar en tubos al vacío con un gel separador para posterior centrifugación y almacenamiento. Estas muestras se deben almacenar a temperaturas de 2 a 6 grados centígrados. En caso de que no se puedan enviar dentro de las 48 horas posteriores a la toma, se deben congelar a menos 70 grados centígrados.
Aquí hablan de biopsia según criterio y muestras de sangre también. El envío, el laboratorio actualmente es en Bogotá, en el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Cómo? ¿Alguna duda, una inquietud? Por favor, nos pueden escribir al chat o pueden levantar la mano. Pueden habilitar sus micrófonos. Hola doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Doctora Marvel, una cosa, ¿será que la presentación nos las pueden enviar a los correos para tenerla? Claro que sí. Se las hago llegar junto con la carpeta que les hablé con todos los formatos organizados para que estemos con este tema claro. Gracias, doctora. Bueno, por acá me preguntan cuántos casos hay en Colombia. En Colombia no hay 0 casos. Colombia no es un país endémico, pero tenemos activadas la vigilancia porque para poder lo que les decía ahorita, detectar casos probables de manera temprana, aislarlos y evitar la transmisión. Hasta ahora no hay casos reportados. La letalidad, se habla de una letalidad del 3 al 6% en zona endémica en África. Es una letalidad un poco alta, pero es porque hay enfermedades de base, son zonas donde el VIH está también tiene alta prevalencia. ¿Quiénes son los responsables de ese procedimiento por 20 días los contactos? Esa es una pregunta. ¿Quiénes Nos preguntan quiénes son los responsables de